me di cuenta cuando tuve la crisis de los 30, donde uno empieza a mirar para atrás y dice qué está haciendo con mi vida. Y en ese momento me di cuenta de que yo había empezado, yo compré un apartamento como a los 27 años y bueno, o sea, no tenía ni para pagar la cuota ni nada, me metí con una cuota que era como el UPAC más o menos, Ok. entonces te consumía todo. Hola, soy Mao Díaz y sí, estoy en Australia, donde hay tantos canguros como latinos. Sean bienvenidos a un episodio más de Voy Solo 6 meses podcast, historias de super latinos viviendo en Australia. Dios, estoy muy feliz de estar de regreso en esta nueva temporada con muchos y muchas invitadas muy interesantes como en la anterior temporada y atendiendo justamente al llamado de muchos y muchas de ustedes que me hacían saber a través de las redes sociales como, hey, queremos nuevos capítulos, queremos nuevos invitados porque quedaron muy felices con todas las personas que pasaron por acá con esta primera temporada y de verdad se los agradezco mucho. Quiero justamente aprovechar la oportunidad para darles las gracias porque fueron personas de Ecuador, de El Salvador, de Australia, por supuesto, de Colombia, de Italia, mejor dicho, de un montón de países que nos escucharon. Así que muchísimas gracias, más de 20,000 vistas, pues personas que nos escucharon y nos vieron, porque también ya se puede ver los videos en Spotify con video justamente. Entonces, muchas gracias a todos ustedes. Aquí estamos nuevamente con esta nueva temporada. Espero que les guste mucho también. Y bueno, comenzamos por todo lo alto con una invitada que me tocó montarle la perseguidora, tengo que confesarlo, porque tiene una agenda muy, muy apretada, muy ocupada, pero después de mucho tiempo lo logré y aquí está. Así que quiero presentarles oficialmente a Diana Sofía. Mira, Diana, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Mauricio, muchísimas gracias. No, yo soy la que tiene el honor de estar aquí. Muchísimas gracias por tu invitación. La verdad que me sorprendió mucho cuando me contactaste la primera vez y yo encantada dije que sí. Bueno, un poquito de diferencias de agenda, Claro. pero aquí estamos. Claro, lo importante es que finalmente estás acá. El tiempo de Dios es perfecto, dicen por ahí, ¿no? Así Sí. que era cuando, pues ya, era en este momento, en esta oportunidad. Así que gracias. Comencemos justamente preguntándote, Diana, ¿tú de dónde eres? Eres colombiana, pero ¿de qué parte de Colombia eres? Bueno, yo soy colombiana, nacida en el Cauca, pero yo siempre digo que soy de Cali porque me identifico mucho con Cali. Es donde, digamos, tengo todas mis memorias de infancia, adolescencia y terminé la universidad. Mi vida fue un poquito, digamos, variada porque nací en el Cauca, luego me moví a Bogotá, luego regresé a Cali, luego otra vez a Cauca, luego a Cali y luego a Australia. Sí, Entonces, porque acento caleño no hay mucho. Pues de vez en cuando como que se te sale, pero tienes un acento más como rolo, ¿no? sí, pero una cosa paradójica. Si tú me dices ve a Popayán, yo me pierdo. Si tú me dices ve a Cali, yo te conozco cada rincón. Ok. Entonces yo realmente, digamos que me identifico mucho y mi corazón está 100% con Cali. Bueno, está en muchas partes, creo. Cali, Bogotá, ahora Australia también. Me imagino que es así o no. Un poquito de eso, sí. En Bogotá realmente fue una época corta de mi vida, de mi niñez. Y digamos que fue una situación trágica la que nos hizo movernos de allá, un poco como que partió mi historia en dos. Y digamos que no tengo como mucho arraigue con Bogotá, pero Cali Ok. sí es de mi corazón y vibra en mi sangre. Bueno, me dijiste que estudiaste en Cali, ¿verdad? La En la universidad. universidad, ¿Qué estudiaste en Cali? Administración de Empresas en la Universidad del Valle, estudié allá y luego hice la especialización en la Universidad Autónoma en Cali también. Bueno, ¿y cómo fue esa experiencia después de pues, graduarte como de la universidad? ¿Y en qué momento decidiste venirte para Australia? Bueno, yo llevaba haciendo una carrera en bancos aproximadamente de 8, 10, no, como 11 años, 12 años. Trabajé en dos entidades, una que era Banco de Bogotá, Omega Banco, y luego se volvió Banco de Bogotá, y luego trabajé en BBVA. Entonces Ok. en las dos duré 5 o 6 años en cada una. En la última, digamos que había tenido varias posiciones, entonces yo realmente fui escalando en la parte financiera y estaba en un momento de mi vida pues profesional, digamos que estable, pero no estaba contenta con mi trabajo, no estaba contenta como con la presión del banco y todas estas cosas. Personalmente me di cuenta cuando tuve la crisis de los 30, donde uno empieza a mirar para atrás y dice qué está haciendo con mi vida. Y en ese momento me di cuenta de que yo había empezado, yo compré un apartamento como a los 27 años y bueno, o sea, no tenía ni para pagar la cuota ni nada, me metí con una cuota que era como el UPAC más o menos, Ok. entonces te consumía todo. Entonces fueron 7 años de mi vida que yo no salía de vacaciones, que yo todo lo que tenía era para pagar el apartamento, etcétera, y ni siquiera podía vivir ahí, lo tenía que rentar para ayudarme. Claro.
Pero como paralelamente fui progresando laboralmente y demás, llegó un punto en el que ya empecé a salir y empecé a viajar. Y cuando empecé a tener esas primeras experiencias sola de viajar fuera, que mi primera experiencia fue en México y luego fue Perú y Bolivia, cuando yo regresé de mi primer viaje de México, las cosas de Dios, yo llegué y en esa semana abro el periódico y lo primero que veo es un aviso gigante que habla de Couchsurfing. Y esto era una aplicación donde tú podías recibir gente en tu casa gratis de diferentes partes del mundo y que luego tú podías viajar a diferentes partes del Y mundo quedarse en sus y casas, quedarse en ¿no? sus casas gratis. Y yo lo bajé instantáneamente y me salió que tenía dos amigos en común. Ujú. Entonces yo dije, bueno, voy a contactarlos ya mismo, averiguar cómo es esto, si es seguro, porque yo para ese entonces me acababa de mudar a mi apartamento, estaba viviendo sola y tenía habitaciones libres. Entonces dije, bueno, ¿por qué no? Pues venía como con todo ese entusiasmo de Ujú. la aventura, lo que había vivido, de las personas que había conocido, que me parecía súper interesante. Y eso me entró a un mundo donde yo empecé a conocer gente de diferentes partes del mundo porque empecé a alojar personas en mi apartamento. La primera y única fue una mujer de Bogotá. Ok. De ahí para allá empecé a recibir puros hombres durante mucho tiempo de diferentes partes del país. Todo muy seguro, todo muy transparente, muy tranquilo. Fueron amigos temporales o personas que aún sigo en contacto. Y lo bonito de esto es que cada uno me contaba su historia y el poder, sobre todo con esta chica, por ejemplo, ella había viajado por medio mundo. Yo decía, pero ¿cómo hacen? Entonces me entró a mí esta Curiosidad, curiosidad y sí. este deseo y yo siempre en mi vida había soñado que yo quería vivir fuera del país, por lo menos un año para saber qué se sentía, estudiar, sentir, como retarme en esa parte. Ujú. Entonces este deseo me fue llevando a averiguar un poco sobre cómo vivir en el extranjero, cómo estudiar inglés, porque aparte mi segundo año, eso fue el primer año que llegué a México, inmediatamente empecé con este proyecto. Eso me llevó a conocer muchísima gente y mucha gente que me dio rutas. Entonces mi siguiente viaje, el siguiente año en vacaciones, fue Perú y Bolivia. Y en ese viaje, Perú-Bolivia, que lo hice solo por tierra, conocí obviamente muchísimos viajeros. En esa época no era tanto de los influencers, pero había gente que había viajado por medio mundo y que me contaban historias súper. Y otros con los que difícilmente me comunicaba porque era punta de Google Translate. O Claro. sea, yo no tenía inglés. Entonces cuando llegué un poco frustrada, decía, definitivamente yo necesito inglés. Quiero saber cuál es la historia detrás de todas estas personas y esas historias me motivaron mucho. Y yo decía, se puede, es posible, no necesitas tanto dinero, hay muchas opciones, mira, están estas aplicaciones, hay otras opciones, la de cuidar casas, la de cuidar animalitos, Ujú. etcétera. Entonces empecé a averiguar. Estados Unidos para mí no era como una opción porque no podía estudiar y trabajar y yo no tenía recursos para venirme o irme a estudiar fuera y pagarme todo. O Inglaterra, por ejemplo, tampoco. Y en ese momento, igual que aquí, ahora pues se podía trabajar legalmente en Australia. Entonces para mí era como, ok, si puedo trabajar legalmente, ese es mi sitio. Luego encontré que había una persona, un compañero de trabajo que conocía hace años y que hace rato no hablábamos, que estaba acá a través de las redes sociales. Entonces yo dije, como esto es una señal de destino, lo contacté, él me dio información y dije, bueno, no lo pienso más. Realmente la decisión la tomé y en menos de 2, 3 meses ya estaba aquí. Yo creo que todos los colombianos tenemos mínimo el amigo que vive en Australia, ¿no? Eso pasa mucho y más ahora que están llegando muchísimo más colombianos, o sea, es como un éxodo Sí, impresionante. yo llevo 7 años aquí y para esa época no habíamos tantos, Ah, no era como como está ahora, ahora. sí. Para mí fue sorprendente verlo y si no, creo que él me dio ese último apoyo moral para tomar y dar ese salto de mi vida. Y la decisión sorprendió a todo el mundo porque fue como, ok, les cuento que me voy para Australia. Yo hice todo muy callada, o sea, Sí. averigüé. Fui un día, solamente fue un día a una agencia. Me dijeron, estos son los papeles, estas son tus opciones. Me ofrecieron una alternativa y yo dije, ok, cuando tenga la plata vuelvo. Me fui, hice vueltas, en ese, pues tenía la oportunidad de sacar un crédito con una tasa muy baja, Ajá. entonces organicé mis finanzas, recogí como lo que debía del apartamento, recogí lo que tenía que prestar para venir a estudiar acá y demás por un año. Hice un préstamo como de 50 millones, para esa época era bastante, Porque aparte tocaba sí o sí demostrar el tema la de la capacidad financiera. solvencia económica, ¿no? Y yo no tenía ahorros. Básicamente era, no sé, lo que vendiera de mi carro y lo que tuviera como en cesantías o, bueno, cosas así. Pero habían Eh, ganas, que es lo importante. y habían ganas. Y yo dije, a lo que me toque. Esa es una experiencia. O si no lo hago ahora, no lo voy a hacer nunca. Porque pues ya no tenía, ya en esa época ya tenía 32 años, iba a cumplir 33. Y yo llegué aquí un 1 de septiembre del 2016. Eh, y ahí Del cambió año 2016. 16. Sí, sí, sí. Sí, ya llevo 7, van a ser 8 años este 1 de septiembre.
Y bueno, ahí empezó esta aventura Exacto. que definitivamente ha cambiado mi vida. ¿Cuáles fueron esos primeros desafíos a los que te enfrentaste? Porque a todos nos pasa que llegamos acá y bien sea pues comenzando con el idioma, que no dominamos el inglés, pero igual ocurren muchas cosas más, muchos casos que en este momento uno los puede llamar como curiosos, pero que inicialmente realmente son un reto y te hacen como incluso desesperarte un poco, frustrarte. ¿Cómo te fue en ese caso cuando llegaste? Am, Algo que creo que me marcó, porque lo recuerdo aún a veces cuando me siento frustrada, es recién llegada, yo creo que llevaba por ahí un mes. Yo llegué 10 días a la casa de mi amigo y en el mismo edificio que él tenía, saqué un lease. O sea, yo muy aventurada saqué un lease, un Wow, contrato un de un mes, apartamento. No, 10 días. 10 días. Y saqué la renta de un apartamento porque él me dijo, mira, réntalo y subrenta a los otros apartamentos y entre todos pagan la renta, no sé qué. Entonces yo hice eso, porque a mí me parecía que cuando yo iba a hacer inspecciones todo me parecía lejos. En la ciudad todo me parecía lejos. Es que es la Tú llegaste a percepción, Melbourne, sí. sí. Ok. Y él vivía en la City. Ok. Entonces todo me parecía lejos, pero realmente no era lejos. Era que yo estaba nueva, llevaba un poco de días y la percepción era diferente. Sí, claro. Ahora, hoy en día digo, Dios mío, estaba a 2 cuadras. Entonces, en ese momento dije, no, no, lo seguro es rentar aquí donde está él. Entonces renté. Es una empresa que renta mucho, muy fácil a los estudiantes internacionales, pero Jus- que también te cobra. Justo te iba a preguntar, ¿cómo lograste que en 10 días pudieras como tener un list cuando es un poco complicado acá por todos los requisitos que se Creo que necesitan? son muy fáciles y si tú tienes, digamos, en ese momento como acaba de llegar y tenía algo de ahorros Claro. como para un mes o dos, me lo facilitaron. Pero el tema es que de eso tan bueno no dan tanto. Entonces, al final siempre hay una que otra cosita que te van cobrando de más. Entonces, por Claro. ejemplo, cuando me tuve que ir, tuve que obligatoriamente pagar como $300 por la limpieza del apartamento, que realmente no hay limpieza porque cuando me lo entregaron eso no estaba tan limpio. Yo Sí, tuve que hacer limpieza y yo decía, pues si yo lo dejé hasta más limpio, pero te obligan a pagar a ese monto. pagar ese Entonces, dinero. eso es plata que para ti, pues llegando es muchísima plata y aún. Entonces, cositas así. Bueno, entonces eso fue como un reto. En algún momento yo tenía algo que hacer como solicitarle al real estate que me ayudara y la persona que atendía creo que era asiática y simplemente se hacía como que no me entendía. Yo trataba mi mejor inglés, que Claro. era elementary. Entonces yo iba con Google Translator y yo decía, mira, esto, necesito esto. O sea, en cualquier otro lugar cualquiera me entendía. Él decía que él no me entendía. Sí, hagamos un paréntesis, un Ujú. segundo, para contarles a las personas que nos están escuchando que el real estate es como esa entidad que se encarga La pues inmobiliaria. de inmobiliaria, exacto. Tú lo dijiste para que pues te puedan dar Ah, ok. el apartamento, pues en este caso que estabas accediendo. Exacto. Entonces esta persona era negada que no me entendía, que no me entendía y yo me fui frustrando y alterando y entré en un ataque de pánico y como decía, ¿cómo es esto? ¿Cómo que no me entiendes? Realmente no me hago entender, o sea, no puedes leer. Era simplemente que tú veías que humanamente esa persona no te quería ayudar. No hacía un mínimo de Ok, esfuerzo por entenderte, ¿me entiendes? Y eso me dolió mucho. Entonces tuve que llamar a mi amigo, decirle, yo no podía ni hablar al teléfono, yo estaba demasiado furiosa y como alterada y como frustrada porque cuando tú llegas aquí te sientes solo y nadie te ayuda y como que la persona no te quiere ayudar, caso que normalmente no pasa, este es uno entre mil porque la gente es es muy querida verdad, aquí. sí, claro. Mi amigo vino, habló con la persona, él tenía mejor inglés y ya resolvimos. Pero yo decía, ¿por qué tiene que ser tan mala leche? O sea, en serio. Eso, digamos que fue el primer impacto Y te como marcó por negativo. lo que veo, Me porque te marcó acuerdas mucho. muy bien y te pones como roja y todo. No, 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 me marcó. Bueno, recordemos que hoy estamos más de 30 grados y estoy sudando. Pero bueno, me marcó bastante. Y esas son cositas que se te van quedando, pero a la final es como, ok, yo vine aquí a aprender y tengo que mejorar. A principio, tengo que confesar que yo en el primer año tal vez decía, yo no voy a aprender inglés, yo estoy muy vieja, me sentía mal porque en clases mis compañeros de pronto eran un poco más jóvenes, tenían mayor fluidez o aprendían más Y eso rápido. es un grave error que cometemos siempre, ¿no? El tema de estarnos comparando con los demás, que obviamente hay que verlos como un referente, pero no comparándose, porque entonces uno se da más duro, me pasó igual. 100%. Y no hay edad, realmente yo tenía mucho miedo de que nunca iba a aprender. Me pasó, también tuve un poco de bullying en la escuela porque había alguien que tenía alguna situación mental o emocional no muy buena y pues fui la afortunada de que esta persona de pronto como que conmigo era diferente. Ok, Y entonces recuerdo que él me decía como, usted nunca va a aprender inglés.
usted nunca va a aprender porque él hablaba mejor. Y yo Wow. decía, eso me marcó también en la escuela un poco. Yo obviamente lo reporté y demás, pero pues no deja de marcarte ¿Y porque de dónde era esa persona? era europeo, era creo Ok, que polaco, pero luego supimos que la persona tenía una condición mental y pues que a veces tenía como ok. sus momentos, entonces como que había que no Entenderlo, pero igual entenderlo te y hace daño, claro. claro, porque tú inicialmente no sabes que esta Ujú. persona está mal y crees que realmente te están diciendo tú no vas a poder. Y yo decía, pues me vas a ver. Claro. Entonces, a final de cuentas, creo que depende cómo uno tome las cosas. Obvio, te pueden marcar en su momento, más cuando estás aquí te sientes vulnerable y solo, pero hay que ser muy fuerte mentalmente. Yo siempre digo que las personas que sobreviven a vivir en el exterior, cualquiera que sea tu situación, así vengas con solvencia económica, con dinero, vas a enfrentar situaciones diferentes porque son culturas diferentes, porque todos los días hay desafíos, pero lo importante es tener una estructura mental fuerte. Hubo muchos momentos de soledad, de extrañar demasiado a mi familia, de sentirme, me quiero devolver, no, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Yo por qué me vine? Cuestionarme muchas cosas. Pero a la vez creo que es importante tener una red de apoyo, que para eso de pronto eran unas amigas que de pronto no estaban aquí, pero que me entendían, porque tú no quieres llamar a tu mamá a contarle que estás pasando esta situación o Porque que también ella, se va a poner mal, claramente, sí. exacto, o a tu familia, no quieres estarte quejando todo el tiempo, entonces tienes que tener a alguien para desahogarte. Eh, pero al final para decir un día a la vez, hay que llevarlo un día a la vez. Ese tema es muy importante ya que lo tocas. Me gustaría que pues le aconsejes a todas estas personas que nos están escuchando, que son muchísimas, sobre todo que deciden irse de sus países, de sus casas y que pasan o pasamos por estos momentos de soledad impresionantes y que no sabemos cómo manejarlo. ¿Tú qué les dirías? ¿Qué deben hacer en este caso? Obviamente no somos profesionales, Mm. pero digamos que en tu caso, ¿qué te funcionó? De mi experiencia aprendí que uno se tiene que escuchar uno mismo y aprobar sus momentos de soledad, de sombras, de dolor y sentirlo. O sea, no hay nada peor que golpearse porque te sientes deprimido. O sea, si yo me siento deprimida, yo me doy permiso de sentirme deprimida 1 o 2 días, pero después de 1 o 2 días me tengo que dar un baño con agua fría y seguir la vida. O sea, para adelante porque aquí nadie me va a venir a traer la plata de la renta, ni la comida, ni nada por el estilo. Ni me va a venir a decir, pobrecita tú. Entonces, es trabajar mucho. He descubierto un poco a lo largo de los años este concepto y se está volviendo más popular, el concepto de víctima, ¿no? Nosotros nos victimizamos, pobrecito yo, que la vida me pasa esto, que la vida me pasa aquello, y pasa constantemente. Todos tenemos problemas, situaciones, no solamente porque vivimos fuera, nos va a pasar en nuestro país de origen, con nuestra Ujú. familia, etcétera, en el diario vivir. Es simplemente reconocer que todo es temporal. Tanto lo bueno como lo malo va a pasar. Entonces, si estoy pasando una situación negativa, es como, ok, me doy tiempo de llorarla, sentirla, procesarla, porque si no proceso mi emoción, va a estar más largo tiempo. Pero también me pongo un límite y también digo, ok, pensemos con cabeza fría, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es el paso a seguir? Hago un plan y también me esfuerzo a buscar actividades que me motiven o que me suban un poco como la energía. Entonces, hacer ejercicio, empezar a escuchar música que me ponga alegre. Entonces, me encanta la salsa, me encanta escuchar canciones que tengan buena letra, como muy como... me encanta Mark Anthony. Entonces, por Sí. ejemplo, ¿cómo se llama esta? Yo no sé Vivir. mañana. Ah, no sé. Sí, No me la sé. no me acuerdo ahorita el nombre, pero entonces me encanta como escuchar música que te motive, o por ejemplo, Mañana será bonito, de Karol G, que está súper famosa. Entonces, esas letras que te motiven y que te digas, te den esperanza. Súper curioso lo que dices porque, o sea, me da un poquito de risa, pero por mí, porque cuando estoy triste, por ejemplo, me encanta escuchar música triste que me ponga más triste. Si estoy feliz es igual, entonces como que, oh, sí, lo estoy haciendo mal, creo. No, es parte del proceso. Yo creo que sí, queremos escuchar esa música triste para sacar lo que tenemos adentro. Hay días en los que simplemente necesitamos llorar Sí, y vaciar como todo eso. Cada quien, de acuerdo como sea su personalidad, va a manejar la emoción de una manera diferente. Y al día siguiente, ya, o sea, ya, cambiemos el chip, la vida es para adelante, sale el sol y aprender a apreciar las cosas. Por ejemplo, yo he tenido muchísimos altos y bajos aquí, demasiados, amorosos, financieros, educativos, laborales, etcétera. Pero siempre era como, ok, me levanto mañana y a pesar de que tenga dolor y a pesar de que voy por la calle y me pueda salir una lágrima, si hay un día soleado voy a sonreír porque está bonito el día o porque hay brisa.
Aquí tenemos una ventaja, mejor dicho, que no muchos tienen el privilegio, es tener el mar al lado. Y para mí el mar es un aliciente y es como un compañero. Entonces, sacar tiempo para caminar en él o alrededor del mar o ir a nadar, son cosas recursos que tú tienes al lado y que tienes que usarlos. Si puedes ir a un parque, sentarte, escuchar una música chévere, recibir un poco de sol, o caminar, o empezar a saltar lazo, o lo que sea que te active un poco la energía, eso puede servir mucho. El tema también de la seguridad, ¿no? Que todo eso que acabas de mencionar lo puedes hacer tranquilamente, afortunadamente, sin que pase nada, porque en nuestros países, por ejemplo, cada vez es más complicado, justamente. En nuestros países es un poco más complicado, de pronto por eso a veces nos centramos más en las partes negativas porque no tenemos espacios donde recrearnos que sean a nuestro alcance o que no impliquen un gasto adicional porque a veces estás en una situación financiera que no tienes para darte estos gustos. O un problema más mental, porque es, ok, me siento mal y voy a ir al parque a meditar, pero resulta que en el parque no puedes estar tranquilo porque llegan y te atracan, entonces es como peor. Exacto, sí, es verdad. Aquí tenemos esa ventaja y el ambiente permite que tú puedas sentirte extremadamente tranquilo y que puedas como procesar cualquier emoción. Entonces, digamos que esas son de las cosas de la calidad de vida que Australia te ofrece, que es difícil a veces tenerla en algunas partes de Colombia. Em, y bueno, igual si estás en Colombia y necesitas aprender a manejarlo, a veces hay que buscar maneras de tener un espacio solo, no sé, eh, alrededor de donde estés. Y si solamente tienes tu cuarto, pues enciérrate en tu cuarto, salta, haz ejercicio, busca una rutina en YouTube, escucha música positiva, escucha audiolibros positivos y empieza a buscar como, digamos, si tu problema es financiero, audiolibros o podcasts que hablen al respecto, que te den una luz de cómo resolver esto. Yo tuve temas financieros aquí muy, muy pesados porque tenía una deuda muy grande, tenía más que pagar la renovación de visa, mis cursos, la colegiatura, el crédito allá, eh, las horas laborales aquí pues obviamente son restringidas, ¿cierto? Sí. Y como que yo decía, no me alcanza el salario para esto y para tener un poco de recreación. Pero a veces yo siento que el error más grande de algunos estudiantes internacionales que vienen aquí es como quieren llegar y en el primer año quieren viajar porque vemos a los demás en social media viajando a Bali, Sí. viajando a China, viajando aquí y allá, y que cada fin de semana voy a este festival o a este concierto. Queremos hacer lo mismo que otra persona porque nos estamos comparando. Pero no sanamos financieramente primero nuestra situación. Entonces yo creo que eso es lo principal que hay que sanar y que hay que trabajar. Si venimos con deudas, hay que hacer un plan financiero para pagarlas primero y lo demás vendrá multiplicado. Claro, es verdad. Diana o Sofía, ¿cómo prefieres que te llame? Nunca te pregunté. Yo cuando llegué aquí a Australia vine con, eso es chistoso. En Colombia todo el mundo me llamaba Diana, Ok, ¿cierto? Pero como habían tantas Dianas y era tan popular y siempre en el trabajo eran 2, 3 Dianas, entonces cuando llegué a Australia dije, no, aquí me voy a llamar Sofía y para todo el mundo voy a hacer mucho gusto, Sofía. Cuando empecé a trabajar profesionalmente, todos los correos aquí se usa el primer nombre y el primer claro. apellido. Entonces la gente me dice Diana, pero yo cuando contesto el teléfono digo Sofía, habla con Sofía. Entonces los Es confundo. como, no, busco a Diana. No, sí, exacto. Yo no, es lo mismo. Diana, Sofía. Así que prefiero Sofía. Bueno, entonces Sofía. Hablemos ahora del tema de los trabajos. Cuando llegaste a Australia, ¿cómo te fue en ese sentido? Porque ese es otro problema al que se enfrentan también los estudiantes internacionales cuando llegan o llegamos a Australia, porque aparte de que no manejamos pues el inglés, está también el tema del trabajo, porque como tú dices, hay que pagar un montón de cosas. O sea, y Australia es un país muy caro. ¿Cómo fue en tu caso? En mi caso, yo no tuve trabajo como por un mes y medio más o menos. Luego conocí a alguien en la escuela que me ofreció un trabajo temporal en construcción, cleaning construction. ¿Qué quiere decir eso? Ellos, digamos que las constructoras pues sacan los apartamentos y demás, pero hay un equipo de limpieza que viene y limpia como cuando después de que ya instalan todos los gabinetes y demás, hay que limpiar el polvo, quitar cintas, dejar el apartamento divino para mostrarlo Entregárselo y al para cliente. entregárselo al Sí. cliente. Entonces empecé a hacer turnos en esto, que era algo muy casual, pero pues era bien vago, pero muy casual y muy heavy, porque mucho polvo, tu espalda, te tienes que agacharte, pararte, etcétera, Ujú. cargar cosas, etcétera. Lo hice yo creo que por 1 o 2 meses, a veces igual te toca madrugar bastante porque tienes que ir lejos y a las 7 de la mañana empiezas, terminaba a las 3, 4 de la tarde y seguía para la escuela.
Entonces yo básicamente en esa época llegaba casi que a dormir a la escuela. Pero bueno, y en eso luego me tuvieron que pedir una certificación porque tú tienes que tener como unos cursos aquí para trabajar La en white diferente card. White Card, Sí, sí, sí. que es una tarjeta que te permite trabajar en el área de construcción. En ese curso conocí una chica que hablando en el transporte público de regreso me dijo, yo le decía, bueno, pero ¿dónde trabajabas antes? Estoy buscando trabajo. Y me dijo, mira, yo tengo el contacto de una manager de una empresa de cleaner que te podría dar un trabajo, pero pues no sé, llámala. Pues yo le llamé, cosas de la vida, que ella me dio una cita porque alguien le renunció en ese día que yo le llamé. Entonces conseguí mi primer trabajo part-time, o sea, medio tiempo, estable, y era limpiando, pero en un edificio en las mañanas. Y gracias a las relaciones públicas, porque me dices que conociste a esa chica en el transporte público, o sea, En eso es súper importante aquí. claro. Yo le digo a todo el mundo aquí, el networking, o sea, la red de amigos es súper importante aquí como en cualquier lugar. Entonces, yo cualquier persona que conocía le preguntaba en qué trabajas, cómo llegaste ya, estoy buscando trabajo, cómo hago para hacerlo, qué me aconsejas. Entonces, algunos me decían, no, yo tengo el contacto. Y así mismo yo misma he ayudado a mucha gente a conseguir Me trabajo. consta. Entonces, sí, o sea, como que tú recibes y tienes que dar. Yo trato en lo posible y lo he hecho a lo largo de estos años. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que yo logré entrar a una empresa que era estable, que me pagaba mis vacaciones, que me pagaba mis días festivos, que yo pues tenía como un rate establecido y ya sabía cuánto iba a recibir a mi quincena. Entonces, esa fue mi primera oportunidad. Luego se dio una oportunidad. Me dijeron, no, necesitamos que te cambies a la noche. ¿Puedes cambiarte? Yo sí, yo organicé mis horarios con la escuela. Me cambié en la noche a trabajar y empecé a trabajar en un edificio, pero eran baños. Ok. Me tocaba lavar, yo creo que cerca de 100 baños cada noche. Los primeros días yo trabajaba 1 o 2 horas extra Wow. porque No te pues, daba el no tiempo. me daba el tiempo. Sí, claro. Entonces, claramente yo lloraba. Todo el mundo ¿Qué se hago iba. aquí? ¿Por qué tomé esta decisión? Sí. Bla, bla, bla. Sí, claro. Y ahí es donde viene el golpe emocional, porque empiezas con el ego. Yo limpiando baños, mire esto, o sea, lo que me Claro. toca ver, lo que me toca limpiar. Eh, y es ese golpe emocional el que a veces te puede destruir. Él te puede decir, yo no voy más con este plan, me devuelvo, ¿sí? Pero creo que yo en ese momento de mi vida estaba como, pues no me puedo volver porque tengo una deuda muy grande, tengo que pagarla, así que como sea, tengo que salir de aquí. Y yo decía, yo no me devuelvo ni loca porque no tengo cara para devolverme a Colombia y decir, gasté todos mis ahorros, fui, no hice nada y aparte no aprendí inglés. O sea, Claro. ¿Cuánto tiempo había pasado en ese momento? 6 meses, 6 meses. Claro, 7 meses. estabas muy reciente. No, no podías tirar la toalla No, todavía. todavía no. Entonces, bueno, eso fue como cerca de un año. Al final ya tú le coges el tiro un poco, me sobraba tiempo. Entonces me ponía a conversar con mis compañeros de edificio, que ellos ya llevaban 20.000 años ahí, y Ok. casualmente eran australianos. Entonces era muy chévere para Oh. mí porque yo practicaba mi inglés allí. Ajá. O sea, era muy chistoso. Nuestras primeras conversaciones eran como con señas, ¿no? Yo era ahí, lenguaje verbal, Verbal, sí, sí. el lenguaje corporal, perdón. Corporal, sí. Entonces y luego, con el pasar de los años, pues obviamente porque ahí trabajé cerca de 3 años con ellos, pues ya fui mejorando. Palabritas, luego ya la Palabrita, frasecita. Y bueno, exacto. sí, sí, sí. Entonces luego una parejita que trabajaba en ese edificio se pensionó y ellos me Wow. otorgaron el trabajo a mí. Digo me otorgaron porque ellos le dijeron a la manager, dele esta posición a Diana, porque si Sofía. no, si Diana Sofía, si no, no se la va, o sea, désela porque ella lo va a hacer bien, no sé qué. Claro, eso era como un ascenso. Deja pasar de lavar baños a limpiar oficinas, Claro. era mucho más relajado. O sea, duro porque también cargas la vacuum, que es la aspiradora en la espalda, etcétera. Pero ya luego le cogí el tiro, ya, o sea, me parecía mucho más fácil, me rendía el tiempo, etcétera. Ahí trabajé, sí, cerca de 3 años. Y lo bueno es que cuando tú estás aquí en vacaciones de la escuela, que es constantemente, cada 3 meses te dan 2 semanas o así, puedes trabajar full time. Ujú. Entonces, en ese tiempo de full time, yo trabajaba los turnos que me dieras. O sea, por ejemplo, yo tenía mi medio tiempo, que era mi legal, pero adicional, como podía trabajar tiempo Más completo, tiempo, sí. entonces me daban un turno de 8 horas en otro edificio. Entonces yo madrugaba, hacía 8 horas en otro edificio y luego iba en la noche a hacer el mío. Entonces yo tenía como 2 o 3 horas intermedio para ir a la casa a almorzar y
o sea, darme como un O duchazo. trabajabas como 12 horas, 8 Sí. más las 4 de la noche. Y aparte, en ese momento había algo que era muy, muy común, los trabajos en cash, o sea, en dinero, pues que te pagan como en En efectivo. efectivo. Y conseguí, al principio, cuando yo llegué, conseguí a alguien que me contactó, una señora que tenía una empresa de limpieza de casas, Ujú. y ella me daba vaya a esta casa, no sé qué, me mandaba las direcciones, y yo recibía la plata y yo le tenía que pagar a ella una comisión. Entonces yo seguí con haciendo eso siempre como alterno mis fines de semana. Pero pues obviamente ya después de un tiempo yo dije, no, pero yo hago el trabajo y la señora se gana la plata. O sea, no. Entonces yo le dije a los clientes, pues o yo voy Llámeme a a mí. renunciar a la señora, usted quiere que yo siga viniendo o pues sigue con ella y contrato con alguien más. Entonces ellos cancelaron con ella. Yo sé que no es muy bueno, pero yo dije, bueno, ya pagué mi parte, ya trabajé como 6 meses, la señora ya se ganó una comisión conmigo, yo creo que ya va haciendo tiempo. Que se notará que a veces estudié administración de empresas. Sí, sí, sí. Claramente. Aquí cualquier dólar contaba, así que no, pues así tocó. Además, yo hacía mi esfuerzo por hacer un buen trabajo, me ganaba la confianza de la gente, sobre todo que tú seas muy honrado y que nunca te vayas a llevar nada, o sea, nada, absolutamente nada. La gente es muy querida, a veces te ofrecen un café, te ofrecen agua, algo de comer. Yo tenía una señora que siempre me hacía una gaseosa con galletitas, no sé qué. Qué linda. Entonces yo como que decía, si tú haces bien tu trabajo, o sea, si sea duro, habían días en que las casas que yo hacía, bueno, yo te digo, la primera casa que yo hice, ese día yo lloré haciendo esa casa porque todo el mundo se Porque, fue, ¿qué pasó que era había? extremadamente horrible. Sí. O sea, es una casa en un barrio de gente muy rica. La casa no estaba en buenas condiciones, eran 4 niños, creo. Eh, no, te digo que yo trabajé como 6 meses ahí, iba cada 15 días. Y un día me pagaron un extra para ir un fin de semana con una amiga a Ujú. limpiar solo la cocina. Solo la cocina. Y extra, o sea que estaba, no me puedo imaginar. Hicimos 6 horas, las dos. Ustedes no se imaginan, sacamos comida de esas alacenas de años atrás. O sea, limpiando las neveras, mi amiga me dijo, yo no sé tú cómo haces. Ella que me dijo, yo quiero vomitar. ¿Qué es esto? O sea, era horrible. Hay personas que viven en condiciones que uno dice, no te lo puedo creer. Y que tú decías, incluso personas ricas, ¿no? Con mucho dinero, o sea, no entiendo. Pues como que sí, o sea, es simplemente como un estilo de vida y a veces dices, Dios mío, ¿cómo puede pasar esto? Y claro, ese tipo de cosas te chocan y dices, ¿qué hago aquí? Pero ahí es donde uno tiene que tener claro cuál es su objetivo, qué es lo que está buscando y saber que es temporal. Yo apenas pude, dije, bueno, ya esta casa no la hago más. O sea, no me gusta, no me siento bien, es muy dura. Y le dije, ay, qué pena, ya no puedo volver. Pero muchas gracias porque, Por la claro, por la oportunidad. oportunidad. Ese trabajo a mí me sirvió. Con eso yo comí muchas veces. Entonces, yo hacía mi trabajo lo más que podía y lo mejor que podía. Ellos eran agradecidos por eso. Yo era agradecida por tener el trabajo y me querían. Pero yo tenía claro que yo ahí no me podía quedar forever porque era muy fuerte el trabajo y aparte, pues me parecía no tan chévere. Entonces, poco a poco, cuando me fui organizando un poco más financieramente, fui como siendo más selectiva con los trabajos. Paralelo a eso, que hacía de todo un poquito, como al segundo año, un amigo mío de Cali vino y él es familiar de alguien que organizaba eventos aquí. Ok. Entonces con él me contacté y él, o sea, desde el primer día como que empezamos a trabajar, él me decía, gorda, si empiezas a promocionar tal evento, te damos $5 por cada boleta. Ah, Y yo empecé genial. a vender boletos, entonces yo empecé a mover mis redes sociales, empecé a vender con amigos y pues para mí $15, $20, $30 era el mercado al fin de semana, así que yo le hacía, pues no me costaba nada empezar Claro. a vender boletas. Luego me dijo, oye, vamos a hacer festivales, estamos necesitando a alguien para que trabaje en el bar, ¿vienes? Claro, pues o sea, yo hacía mis casas y en las tardes me iba para el festival y así empecé a trabajar. O sea, te estoy hablando de que yo hacía múltiples trabajos. Luego, en el segundo año, creo, yo empecé a trabajar en el Australian Open. Conocí un amigo australiano que él me Nuevamente dijo, las relaciones públicas. exacto, me dijo, oye, mira, manda la hoja de vida, yo tengo un amigo allá que es el director y que él te puede ayudar. Y bueno, yo fui a la entrevista, yo no entendía nada. O sea, mi inglés eso fue, creo que, no, inclusive eso fue en el primer año. Yo no entendía mucho. Ellos hablaban y yo decía, ajá, yes, sí, Y es ajá. que el acento australiano es muy complicado, ¿no te parece? Un poquito cuando llegas más, cuando llegas Muchísimo. más. Sí. Y la señora me dijo como puede hacer, a mí me estaban buscando para estar en la oficina donde ellos recibían como el cash de las tiendas. Pues claro, ella me preguntó algo y yo, ajá, o sea, yo no sé qué me dijo hasta el son de hoy.
Yo dije yes. Entonces Todo entonces yes. la señora me dijo, mejor como que... Es que estás despedida. Yes. No, ¿sabes qué? Eso es lo bonito. Que esta empresa, en vez de decirme estás despedida, me dijo, ¿sabes qué? Yo mejor te voy a poner en otra zona donde básicamente tienes que entregar uniformes. O sea, no hay mucho que hablar y yo, o sea, tú solamente sigues unas instrucciones y es muy básico. Y ahí empecé. Dime que no tienes buen inglés sin decirme que no tienes buen inglés. Tú solo entrega. Tú solo entrega. Entonces yo arranqué ahí, empecé a trabajar se llama, se me va el nombre en este momento. Bueno, anyway, empecé a trabajar ahí en el Australian Open cada año. Sí. Entonces trabajaba en el área donde entregaba los uniformes. Esto es para, digamos que en la época en que el Australian Open son 2 semanas o 3 semanas, y yo trabajaba en esa época, entonces yo dejaba hacer casas y les decía, no voy a venir a las casas porque voy a estar trabajando en Australian Open, pero ellos no tenían problema. Y trabajaba que era delicioso porque pues yo no me lo podía creer que yo estaba en un Australian Open. O sea, cuando en la vida yo había soñado que yo iba a estar en Claro. un evento de esta talla mundial. Estaba trabajando, pero no importaba. Allí yo tuve que cruzarme con algunas grandes personalidades del tenis. Allí yo salía de trabajar y me iba a dar vueltas por todas las canchas, por los Estabas ahí. eventos, y estaba cada año. Así que casi que todos los años que yo estaba en Australia, estaba en el Australian Open. Luego, claro, después de algunos años ya dije, ok, ya voy a empezar a ir, pero como asistente. Entonces yo empecé a comprar mis boletas porque ya las cosas habían cambiado y empecé a asistir como turista. Pero en los primeros años siempre era por trabajo, igual me lo gozaba, igual así estuviera demasiado cansada porque lo cansón del trabajo no era el trabajo, era el calor que hacía, porque es un Es calor, pleno verano y es impresionante. es Sí. impresionante 38 grados, 40 grados a veces, ¿no? y es una área extremadamente grande y a veces tú tienes que salir de una sede a otra para llevar algo, para traer algo, y eso era lo que yo hacía. Yo llegaba a la casa como si hubiera trabajado 20 horas, pero era el calor. Te cocinas, literal. Te cocinas literal, pero es una de las experiencias más lindas que he tenido, y de allí salió otro trabajo que era trabajar los fines de semana en el estadio. Entonces a veces yo hacía casas y en la noche hacía el estadio, porque en los estadios hay trabajo todo el año. ¿Cómo te daban las fuerzas? ¿Cómo hacías? Dios mío. Muchísimo trabajo. Muchísimo trabajo, sí. ¿Cómo me dan las fuerzas? No sé, yo creo que pues Mental. es mentalmente estar, no, yo tuve muchos días de no quiero hacer nada, pero pues obviamente las obligaciones. Lo que pasa es que en el primer año o año y medio yo tuve un momento muy duro emocional y financiero. Yo me agobié demasiado con mis deudas y veía que no veía luz. Pero entonces lo que te dije, lloré, hice mi pataleta, dije, voy a vender este apartamento, me voy a liberar de deudas, no sé qué voy a hacer con mi vida. Y yo conté esto en un podcast pasado, pero hubo un momento de break, o sea, de como que se rompió esto de decir, voy a llorar por esta situación. Y fue una llamada que tuve con mi hermano y él me dijo, usted decidió irse, usted resuelva. Asuma su Asúmala. decisión, claro. Y eso es demasiado real. Duro pero real, sí, claro. Tenemos que aprender a asumir las consecuencias de lo que hacemos, sin quejarnos, que no es fácil. Pero en ese momento dije, ok, tiene toda la razón. O sea, ¿yo por qué le estoy poniendo esto a mi familia de que estoy triste, de que estoy mal, si la decisión fue mía? Yo no les pregunté si les parecía buena idea, yo les comuniqué que me venía. Entonces, lo que hice fue sentarme, hacer un plan financiero, decir, ok, ¿cuánto estoy pagando de cuota? ¿Cuánto es mi ingreso? ¿Cuánto me puedo llegar a hacer? ¿En cuánto tiempo, si pago un poco más, voy a reducir esa deuda? Entonces, era una deuda 5 años y la terminé en 3 años. Pero todo lo que yo hacía, yo lo mandaba para esa deuda. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que esa motivación me daba fuerzas para seguir, como aprovechando cada oportunidad. Te estoy hablando que el Australian Open era época de vacaciones de colegio, así que podía trabajar todo lo que pudiera. Entonces, entre semana hacía 3 turnos o dos turnos, y el fin de semana pues hacía otras 12 horas o 8 horas. Entonces, realmente hacía suficiente como para pagar. Inclusive, durante ese tiempo me pude dar un viaje a Bali. O sea, Qué rico. estuve 11 días en Bali y eso fue, pues, te cuento una anécdota. Yo compré los tiquetes a Bali sin tener un peso para irme para Bali. Lo Si hay compré con una tarjeta de tiquetes, crédito. Ya nada Y yo que dije, hacer. si hay tiquetes Sí. es porque me voy. Ujú. De alguna manera. Yo trabajé hasta el día al día anterior a irme al vuelo. Ajá. Y yo trabajé sin descanso. Normalmente cuando trabajas en Australian Open te dan unos días de break porque es pesado. Entonces yo trabajé 10 días, 11 días sin descanso,
que eran trabajar 8 horas o 4 horas en donde estaba el cleaner y luego 8 horas acá. Y me cuadré mis horarios, o sea, yo estaba trabajando como una máquina. Al día 11, que era el último día, ya me iba dando algo. Claro. Ya fue como tuve el break y yo no pude comer, yo me tiré al piso, o sea, yo estaba ya físicamente, no había dormido muy bien, Agotada. estaba agotada, pero yo dije, ya, es el último, faltan unas horas y me voy. Que me des algo, pero en Bali, no pasa nada, ¿cierto? Exacto. Bueno, hablemos ahora del momento en que tú dijiste, ¿sabes qué? Australia me gusta tanto así que me quiero quedar en Australia. ¿Cómo fue que, digamos que pasó algo en particular o simplemente la vida te fue llevando hasta quedarte pues en Australia a vivir como tal? Um, Cuando yo me vine para acá, creo que yo en el fondo sabía que me quería quedar. Porque, primero, cuando yo hice una revisión de mi vida, yo había dicho, llevo tantos años en Colombia, mi vida emocional es nula. O sea, básicamente yo dije, o sea, yo estoy saliendo el fin de semana con mi familia, relaciones amorosas como que no por largo tiempo, esto no está funcionando. Y venía El amor buscando. estaba en Australia. Sí, venía como buscando tener una conexión con mi ser y con mi parte emocional y sentimental diferente. Entonces quería buscar algo. Yo decía como que a mí los colombianos no me gustan o no me funcionan las relaciones con Ujú. ellos. Quiero intentarlo con otras culturas. Entonces, una de las cosas que también me motivaba un poco acá era como querer explorar esa parte de mí, de mi ser. Ese viaje que yo tuve a Bali, que fue a principios, como el segundo año, tercer año de estar aquí, fue un viaje que yo hice sola, que yo no quise interactuar con nadie en mi viaje. O sea, sí, saludar y eso. De pronto un día salí con alguna gente del hostel, pero yo quería estar sola para meditar sobre yo qué quería en mi vida. Entonces, yo quería como, esos espacios son súper importantes de tener un momento solo donde tú definas qué quieres hacer con tu vida. Y yo decidí que yo quería apostarle a tener una persona a mi lado aquí, que ya era momento, que estaba preparada y que quería buscar un futuro aquí. Entonces, digamos que a partir de eso, sin embargo, no tenía claro cómo iba a llegar a él. No tenía claro, yo cuando llegué el primer año, segundo año, yo antes de renovar mi primera visa, hablé con un agente migratorio para saber los pathways para conseguir una residencia. Eh, Me dijeron, ok, te puedes ir por la parte de marketing, pero cuando me dijeron tienes que tener tantos años de experiencia aquí y bueno, y yo decía, o sea, yo soy cleaner, yo cómo voy a trabajar de marketing. O sea, yo decía, ¿cuándo voy a llegar a eso? Pero la vida te va llevando. El tema es no perder como, yo decía, aquí me voy a quedar como no lo sé. Dios me proveerá cómo va a ser y las cosas irán dando y yo voy a vivir el día a día. O sea, buscando oportunidades, buscando mejorar, dando lo mejor de mí en cada trabajo, fuera cleaner, fuera lo que fuera, siempre dando lo mejor que podía. Como humana, obviamente no soy perfecta. Tengo momentos que de pronto no soy tan querida, otros en que soy muy querida, en que lo que sí es que trato de ayudar a la gente. Obviamente no siempre puedes hacerlo, pero ayuda a mucha gente porque también mucha gente me ayuda a mí. Y en la vida uno tiene que ser agradecido y devolver lo que te da. Estoy de acuerdo, sí. En este camino de migrar vas a encontrar muchos ángeles. En el momento que tú más crees que no hay opciones, que no hay salida, créeme, Dios está contigo. Y aparece alguien, eso es muy cierto, ¿no? Y aparece, y a veces recibes ayuda de quien menos esperas, también pasa mucho. De quien menos lo esperas, de gente que no es tu amigo, de gente que nunca tú le hablas por X o Y motivo, pero le contactas para algún favor y te lo hacen. Realmente así funciona. Pero un poco de eso también pasa y me pasa un poco a mí, es que como luego yo pude entrar a trabajar en agencias de estudios y como asesorar muchos estudiantes y como ayudarles en muchas cosas, porque no solo era el proceso educativo, también era, bueno, llegan aquí el trabajo y dónde van a vivir y entonces te comprometes demasiado y luego ya se vuelven te vuelves como una agencia tú como persona te vuelves como eh, la persona de contacto y red de apoyo para todo el mundo. A mí eso un poco me cargó porque me lo tomé demasiado personal y yo sentía como la responsabilidad de que, ay, esta persona está mal, necesito ayudarla, buscarle a alguien, no sé Pasa qué. mucho, o sea, te enteraste de muchas Oh, historias de sí, estudiantes que realmente estaban muy mal. sí, Y a sí. veces no nos damos cuenta de estas cosas, no dimensionamos. Tú ves a alguien en el colegio de inglés, no sé qué, pero nunca sabes qué hay detrás
o qué está ocultando esa persona o qué Sí. lo está cargando. Entonces, me imagino que te pasó mucho, ¿no? Normalmente los estudiantes siempre hablan con la persona que es su agente de Ujú. la oficina de visas y termina uno siendo el psicólogo, el que le ayudó en el accidente, el que le consiguió el contacto para la casa, el que le consiguió el contacto para el trabajo, pero se pasa, es una responsabilidad que te carga demasiado. A mí emocionalmente me cargó demasiado. Entonces, aunque disfruté mucho, dije en un momento dado de mi vida como que ya quiero pasar a otro nivel porque Te no, involucras sí, hay personas mucho. que lo pueden manejar, que pueden dejarlo un poco a un lado y está bien, yo hasta aquí llego, pero es que el tema conmigo es que pasó a ser, es como te escriben el fin de semana, te escriben a medianoche, te escriben, y ya es como Claro, demasiado, como que te absorbe demasiado y es mucho tú dar y poco recibir, porque hay gente que nunca siquiera las gracias. agradece, sí. Entonces, creo que a veces, para que lo tengamos en cuenta, hay que ser agradecido, o sea, como reconocer, eso no cuesta nada, pero se valora mucho. Justamente por todas estas cosas que viviste, estos casos, ¿qué consejos le das a los estudiantes internacionales que están considerando venir a Australia? Porque justamente pasa también es por falta de información, porque no planean bien su viaje Ujú. y llegan acá y se estrellan, por llamarlo de alguna manera. ¿Tú qué les dirías a estas personas que quieren viajar Yo para que les no pasen diría por lo que, mismo? yo les diría que investiguen muy bien. En la época en que yo vine no había tantas redes sociales, no había tanta información. Hoy en día hay extremadamente múltiples oportunidades de información. Entonces está YouTube, están los podcasts en Spotify, está Instagram, todas las agencias tienen blogs en las páginas web, tienen videos, hacen entrevistas a personas, cuentan historias. O sea, hay demasiada información. A veces de pronto es demasiada que tú no quieres como escuchar y no sabes cómo tomar una decisión, pero lo más importante es saber que la única persona responsable de lo que te vaya a pasar o como tu experiencia vaya a ser es tuya. No es responsabilidad de la agencia, Ujú. no es responsabilidad de la persona que te asesoró con tu proceso de visa, no es responsabilidad del colegio, es tuya. Tú eres un adulto tomando una decisión que tiene que tomar riesgos y que tiene que enfrentarlos. Entonces hay que aprender a determinar eso, a tenerlo súper claro. Obvio sí, uno busca personas que te apoyen, pero uno no puede poner en otros la responsabilidad que es de uno. Porque aquí es un tema de actitud. Es que tanto yo me muevo para buscar, contactar cuando veo una oferta de laboral, que tanto yo me quiero, porque es que hay personas que yo escuchaba que me decían, ay, es que yo quiero la casa, pero que no me quede tan lejos, pero que me quede al lado del trabajo, pero que me quede barata, pero que sea Al con lado del personas. trabajo y al lado del colegio. Sí, exacto. Entonces como que uno dice, no, pues así no. O sea, ¿qué tanto yo estoy Flexible, sí. dispuesto a tomar algunas incomodidades? Porque a veces no podemos tenerlo todo. O sea, no vamos a conseguir un 100% lo que queremos como lo queremos. Entonces tenemos que estar dispuestos a asumir algunas incomodidades que nos va a pasar, pero recordar que todo es temporal, Como a salir de la zona de confort, ¿no? Porque justamente se 100%. supone que por eso venimos, ¿no? Entonces no hay que tener miedo a enfrentar como estas cosas. Y enfrentar los miedos. A veces las oportunidades se dan tomando riesgos y a veces la gente, no nos pasa, cuando estamos aquí nos sentimos en nuestra zona de confort que ya no queremos tomar riesgos o movernos a otro lugar o tomar otro trabajo. No, porque es que si suelto, a mí me pasó. Yo duré 3 años haciendo cleaner porque me daba miedo Ujú. ir a un restaurante y presentar mi hoja de vida y empezar a hablar y decir, voy a trabajar en algo más porque yo decía, mi inglés no es suficiente. Y yo le digo a la gente, bueno, yo hoy en día digo, esas son las cosas de Dios y fue mi tiempo. Pero si tú puedes hacerlo antes, pues ojalá y te tomes ese riesgo y sientas que aquí eres bienvenido y todo el mundo te va a ayudar. O sea, eso es lo bonito de Australia. Creo que la gente es comprensiva y ayuda mucho porque es un país de migrantes, todos son migrantes. Los dueños de negocios son migrantes. Aquí normalmente la mayoría de gente tiene un background que decimos, es decir, su papá viene de Grecia o vienen de Turquía o vienen de Chile o vienen, ¿cierto? Entonces ya son segunda generación aquí o algo, pero pues la mayoría somos migrantes, entonces todos hemos pasado por esta situación. Vale. Sofía, ¿qué es lo que más te gusta vivir en Australia? La seguridad. Definitivamente estar tan tranquila, poder andar con tu celular tranquilo, con tu... Mira, me pasó la semana pasada. Estaba en Sydney, dejé mi computador en un café, iba al teléfono porque estaba trabajando, viajé 4 stops que, dile tú, por ejemplo, son como 10 minutos en el transporte público. Iba llegando a mi otra cita y me di cuenta que no tenía computador. Entonces,
o sea, en otro momento hubiera dicho perdí, No, claro. no me devuelvo. Pues estoy en Australia, entonces me devolví, tomé otro tren, otro tram, llegué al sitio donde había estado, miré en la estación donde había estado, por si lo había dejado allí, que ni siquiera me acordaba si lo había dejado allí, porque había estado allí un par de minutos, pero dije, de pronto lo puse allí en la Ujú. silla, alguien lo cogió, etcétera, no vi nada, y me devolví al café. Pero en el fondo yo decía, ahí está, y allí estaba. Y ahí estaba, genial. Entonces es como que aquí, y yo veo, a veces paso por estaciones del tram o así, que alguien deja, no sé, unas gafas y la gente no las toma. Se quedan allí porque alguien va a venir a recogerlas. O se las entregan como al personal de seguridad del lugar donde estén, también pasa mucho. Y luego te contacta la policía, como, hey, Exacto, encontramos esto. exacto. Entonces, eso es genial. Tener la oportunidad de ir a la playa a, a un cuestión de minutos, en 15 minutos, dependiendo de donde tú ibas, tener esa opción, que el transporte público es tan económico y te lleva a todas partes y es tan fácil acceder a ir a lugares. Hay demasiados eventos públicos gratuitos. Todos los fines de semana hay eventos en esta ciudad. Es impresionante. Exacto. Y hay demasiados parques que son lindos, muchos lugares a los que tú puedes acceder que son gratuitos. Eso es una de Sí. las cosas que yo hice al principio. Cuando hice mi plan financiero no era como que me quedara en la casa. Antes salía demasiado, pero pues llevaba mi lonchera, pero también buscaba los eventos que eran gratuitos. Claro. Entonces, ¿yo qué hacía? Disfrutar de las cosas que estaban a mi alcance, y había muchas. Ahí descubrí que había museos, exposiciones, hay conciertos divinos, hay diferente cantidad de eventos a los que tú puedes ir y que son gratuitos. Entonces, esas son cosas que de pronto no tenemos la opción en nuestros países y que valoro mucho aquí, Bueno, súper. Y ahora algo que no te guste vivir en Australia. que está demasiado lejos para ver a mi familia. Esa es el único cons que yo le veo. Es demasiado lejos Problema y después del COVID se volvió muy costoso los tiquetes. increíblemente costosos. Es demasiado. Antes era mucho más fácil viajar, era más el tiempo que la plata. Ahora Las es dos. las dos. Entonces, bueno, pero pues he intentado hacerlo. Me encantaría poder estar un poco más cerca. Yo creo que por eso hay gente que decide irse a Canadá, porque están un poco más cerca. Pero a la vez hay algo que he entendido y que he tenido que ir haciendo y se trata del duelo del migrante. Y es este duelo de aprender a desligarte emocional un poco de tu familia. No quiere decir que dejes de amarlos. Es que entiendes que no hay mucho que puedas hacer. Y que pase lo que pase, vas a estar a horas de distancia y que eso no va a cambiar. Y que el amor que tienes hacia tu familia pues no va a cambiar lo que tú dices. O sea, no pueden hablar pues, o no hablan muy seguido, no se ven muy seguido, pero igual uno sabe que ama a su familia y que la tiene en su corazón mientras los puede ver. Ujú. Y que a veces puedes ayudarles más desde aquí que desde allá. Yo creo que en mi caso ha sido un poco así. Y yo quería un poco romper también como esas cadenas invisibles de las historias de las familias y abrir caminos para las futuras generaciones. Entonces, para mí estar acá era un reto. Yo decía, yo tengo que conseguir un pasaporte de otro país y si no es Australia será otro, pero yo quiero abrir camino a mi familia. Que tengan donde Súper. llegar en un futuro, que vean otros horizontes, que no solo sea Colombia. No porque Colombia sea malo, me encanta, lo amo, son mis Estuviste hace raíces. poco, vino igual. Estuve hace poco, realmente en el último 2 años estuve 3 veces, que eso es estuve 2 veces en un año, fue genial. Son oportunidades de la vida y Es se un han dado. privilegio porque no mucha gente puede ir. Yo conozco gente que lleva 5, 6, 8 años y no han podido ir a Colombia. Y es algo que nunca soñé, pero se dieron cosas milagrosas, digo yo, que yo digo que son bendiciones de Dios, pero se dieron por mi trabajo también. Entonces yo creo que Dios te va llevando donde tú tienes que estar y te va premiando luego por todos los sacrificios que has hecho. Entonces, tengan fe, tengan fe. No sé en lo que crean, pero sea lo que sea, siempre creen que hay algo bonito por venir y que todo, como digo, es temporal. ¿Has viajado por Australia? ¿Tienes algún lugar favorito? He viajado un poco, estuve, bueno, en Perth, pero no la pude como explorar mucho. He estado en Canberra, he estado en Brisbane, estuve en Gold Coast y bueno, aquí Melbourne. No Y me vas falta. mucho a Sydney por trabajo, Y por lo voy a que he visto, Sydney, sí. sí, por trabajo. No, creo que Australia tiene lugares hermosos en cada ciudad. Lo que pasa es que sí siento que me identifico mucho más con Melbourne. Como que la vibra, como que los eventos.
Siento que Sydney es hermosa, pero me parece, la siento mucho como Bogotá, un poco agitada, muy grande, entonces como que no me gusta mucho. O sea, me encanta, sus playas son hermosas Sí. y la Opera House es divina y como que no me canso de ir allá, pero en un momento dado es como que prefiero, pues para mí siempre ha sido o me he sentido conectada con Melbourne y yo creo que para cada persona es diferente su experiencia, eso es algo muy personal. Cuando te dicen qué ciudad recomiendas, pues eso depende de ti, lo que te guste, cómo te sientas y energéticamente creo que cada uno depende como lo que va a sentirlo cuando llegue a ese lugar, esta es mi casa. Es verdad el tema de la energía, ¿no? Y aparte que una invitada que pasó por acá en la primera temporada, literalmente decía eso, como que uno es de donde llega por primera vez, tal vez como llegamos a esta ciudad por primera vez, pues nos enamoró y es que igual sí es hermosa, o sea, tiene todo para que uno sea feliz. No por nada ha sido escogida muchas veces como una de las mejores ciudades del mundo para vivir, ¿no? Sí, definitivamente sí. En temas culturales, lo que te decía, el acceso a, a las playas, los paisajes que tiene, la diversidad gastronómica, los festivales que se hacen, que es todo el tiempo, la parte artística, la parte de educación, tiene múltiples oportunidades. Entonces creo que sí, Melbourne tiene todo para ofrecer. Sofía, algo nuevo que hayas aprendido de ti desde que llegaste a Australia, que cuando vivías en Colombia no sabías que tenías y que acá como que descubriste. Creo que descubrí el nivel de resiliencia que tengo, que sí, bueno, he vivido muchas circunstancias de mi vida que me han hecho enfrentar muchas cosas, pero también descubrir que soy capaz de mucho. O sea, es decir, lo que he logrado, creo que nunca lo imaginé. Ujú. No tenía tanta fe en mí eh, y cuando miro atrás digo, ¿cómo lo hice? No sé en qué momento pasó todo esto, en qué momento yo pasé todas esas circunstancias difíciles y hoy en día tengo un trabajo profesional y ya tengo mi residencia en Australia. Que me adelantaste y vamos a hablar de eso también. Pero bueno, del trabajo cuéntanos un poquito, ya hablamos de la residencia, Okay. cuéntanos en qué estás trabajando actualmente. Bueno, actualmente soy la manager para Latinoamérica y Europa, o sea, soy la gerente de ventas de un colegio para Latinoamérica y Europa. Entonces, lo que hago es promover todos los cursos que tenemos en la marca, pues son realmente dos colegios, uno que es de cursos vocacionales y otro que es de cursos universitarios. Esto para estudiantes que quieren venir a estudiar temas de educación o well-being, que es como salud un poco. Y pues soy la persona que, digamos, le da soporte a todas las agencias para los procesos de los estudiantes a nivel de Latinoamérica y a nivel de Europa. Entonces, en este momento también tengo a mi cargo una persona que está en Colombia, que fue por la que viajé a Colombia la Ok. última vez, también fue por trabajo y aproveché y me quedé. Eh, y bueno, ha sido una oportunidad. Llegar aquí también ha sido un proceso, o sea, he pasado por otras dos instituciones antes y yo sé que es un proceso evolutivo. Cada vez que vas cambiando, vas aprendiendo, aprendiendo y tomando como conocimiento de diferentes áreas. Estar aquí ha sido delicioso porque me gusta el tema de la educación, me gusta, de alguna manera vas ayudando a gente también, pero de una manera un poco más indirecta. Entonces, bueno, eso es lo que, a lo que he llegado hoy, Ujú. que me parece genial. Te quería preguntar justamente cuál es tu opinión frente al sistema educativo australiano y comparándolo, ¿por qué no con el colombiano? ¿Cómo lo ves? Yo creo que es de mucho valor. Lo que pasa es que cuando llegamos hay un choque cultural allí porque estamos acostumbrados a las clases teóricas del profesor con el tablero y la tiza que te explican absolutamente todo. Acá es un poco más autodidacta. Acá, digamos, la información está ahí. Te dicen, bueno, vamos a hacer, te explican obviamente en clase como los conceptos generales y te dicen, bueno, tienes que hacer un trabajo, estas son las preguntas y este es el material. Pero el material es para que tú le saques provecho, para que lo leas, para que lo analices. Pero a veces en nuestro diario vivir simplemente vamos a responder las preguntas y no leemos el contenido. Y a veces decimos, no, no es tan bueno, pero es que si lees el contenido vas a darte cuenta que es muy bueno. Yo tengo casos de personas, por ejemplo, yo estaba en un colegio donde había un certificado que era de business. El estudiante me decía que él había aprendido más en ese certificado de business, que era mucho más económico que en un curso que había hecho de mecánica, porque él era mecánico y pues ya tenía como ese conocimiento, pero que con el de business había aprendido muchas cosas que podía aplicar a su negocio acá. Entonces él estaba creando su propio negocio de mecánica en Australia y que eso le había ayudado mucho para crear
Entonces depende de cómo tú quieras usar el conocimiento. Hay cosas muy simples que aparentemente pueden ser muy simples, pero pueden tener mucho valor de acuerdo a cómo tú las apliques. Es verdad. Hablemos ahora del tema de la relación con la comunidad colombiana. ¿Cómo te va con la comunidad latina? Si eres de las que va a los eventos que hay, porque son muchos también, o realmente ya hay como distancia, porque pasa mucho que después de muchos años como que uno quiere estar con otras culturas y demás. ¿A ti cómo te va con eso? Bien, yo sí pasa eso. Al principio creo que era la más colombiana del Sí. mundo, o sea, estaba en absolutamente todo. Creo que era conocida porque iba a todo, o sea, cada vez siempre usted cada 8 veces está en algo diferente. Era parte de mi personalidad. Estoy en una etapa de mi vida donde soy un poco más casera, donde disfruto un poco Ujú. más estar con mi ser o con mi pareja, y donde soy un poco más selectiva con mis amistades. También, pero sin embargo me encanta, obviamente me disfruto ir a cualquier festival donde haya un poco de mi cultura, donde haya música, me Comida. encanta, sí, la comida, pero la música me llama mucho, me alegra mucho, me da mucha energía. Y conectar con personas, es decir, es algo que a mí todavía me gusta mucho, que es conocer personas y tener como amigos para charlar y hacer plan. Así que yo todavía sigo así, lo que pasa es que no tan intensa como era antes. Eh, y también me di cuenta en un momento dado que estaba sufriendo de algo que se llama FOMO, que es este síndrome, pues son las siglas en inglés, pero quiere decir como el síndrome de perderte algo porque tú lo ves en redes sociales. Entonces te Claro. afecta si tú no fuiste a X o Y festival y todo el mundo, tú lo ves que está allí, o en X o Y concierto, yo me deprimía. Y entonces esto no es fácil reconocerlo ni menos admitirlo, pero a mí eso me golpeó emocionalmente y psicológicamente. Entonces yo estaba consumiéndome demasiado las redes sociales y me estaba afectando un poco el no poder acceder a todos los eventos, porque tú no puedes estar todo el tiempo en todo. Entonces creo que me he distanciado un poco también, no tanto de las redes, de pronto no tanto como lo hacía antes, y también un poco como de los eventos y aprender a manejar como, ok, no voy a ir a esto, pero me voy a disfrutar el día porque cualquiera que sea lo que sea que estoy haciendo, en vez de ir a ese lugar donde está todo el mundo, porque nos pasa. Y yo creo que las personas que están llegando al principio y que de pronto no tienen la capacidad económica, les puede pasar mucho y hay que reconocer esto para trabajarlo de manera psicológica, pues entenderlo y valorar lo que tenemos en el presente, y no sentirnos mal porque no estamos siendo parte de ello. Wow, yo no tenía ni idea que eso se llamaba así. ¿Cómo llegaste a eso? ¿Cómo lo descubriste? O sea, es un tema ya como tal de investigación, No, científico. No fue muy tenía ni casual, idea. lo descubrí porque mi novio me dijo, tú tienes FOMO. Él fue Wow, el que me dijo, oye, tú estás sufriendo de FOMO. Y yo le dije, ¿qué? ¿Qué es eso? ¿qué es eso? Entonces él me respondió en inglés cuál era la traducción y yo dije, ¿Tu novio es no, australiano? sí, mi novio es australiano y yo le dije, no, eso no, yo no sufro de eso. Obvio no. Los latinos, la mayoría, somos así porque lo que pienso, o tú más sabes mentir o no, que las personas acá en Australia, los australianos, no son casi de redes sociales, ¿verdad? Ellos No, casi no andan publicando su vida como nosotros que tenemos esa costumbre todo el yo creo que tiempo. nosotros tenemos viene de nuestra cultura de quién tiene más, quién hace más y quién viste ¿Quién hace? mejor y quién luce mejor. Es un poco, viene de nuestra cultura y Ujú. un poco de eso también está, que nos ha afectado de pronto el tema de las redes sociales. Y yo pensaba que yo no sufría de esto, pero luego eso me quedó sonando y me empecé a autoexaminar. Siempre he sido como un poquito analítica y me examino un poco mentalmente y emocionalmente. Y dije, sí, sí me está pasando. Sí me está pasando y tengo que, pues digamos que no como que hice terapia y eso, pero empecé a escuchar un poco videos sobre el tema y empecé a decir, ok, pues obviamente tengo que compartir con él, con su familia, con hacer otras actividades. Por ejemplo, hay un concierto y yo en vez de ese concierto voy a ir a pasar la tarde con mis suegros, pues obviamente que sí ya está en el concierto. Pero pues si no pude estar en el concierto porque tengo un compromiso con mis familiares, pues tengo que estar allí y disfrutarlo y ser feliz y hacer que ese momento sea especial. Y bueno, me perdí el concierto, habrá otra oportunidad, no es el fin del mundo, o sea, es como aprender a manejarlo no es fácil, todavía a veces me cuesta, quisiera estar en todo, pero también financieramente tú no puedes estar en todo. Tienes otros compromisos y él, como decías, es australiano, entonces obviamente no le puedo pedir a mi pareja que me acompañe
a todos los eventos latinos que hay que yo quisiera estar, porque pues tampoco es justo con él, porque no es su ambiente. Claro. Entonces, cuando tú decides estar con alguien de otra nacionalidad, es algo que empiezas a negociar. Es verdad, el tema de las redes sociales es muy complicado, lo que tú dices de estar como, de querer estar en todos los eventos, pero también cuando se usan bien, pues es chévere, ¿no? Como en tu caso, que igual si eres, sigue siendo muy activa, yo creo que sí en redes sociales, pero igual compartes contenido de valor, que eso es clave, o sea, como que es muy chévere, por ejemplo, que recomiendas cafés, que lugares para visitar en la ciudad y un montón de cosas más que de verdad entretiene, que de verdad uno como que se informa, entonces es muy chévere. Ah, Y gracias. justamente por las redes sociales fue que hace unos días, bueno, ya creo que varias semanas nos enteramos, muchos de los que te seguimos, que ya eres residente permanente. Primero, felicitaciones, de verdad, qué rico que hayas logrado pues la residencia. Digamos que muchísimas de las personas que estamos acá estamos soñando con eso. Ujú. Y cuéntanos acerca de esto, cómo así que ya eres residente. Nuevamente felicidades, me alegro muchísimo y nada, compartido justamente en las redes sociales, entonces esas cosas nos alegran demasiado. Ay, muchas gracias. Creo que fue un proceso largo. Ujú. Y bueno, yo llegué a la residencia a través de la visa de pareja. Es gracias a que inicié una relación con una persona que es australiana, que es ciudadana y que decidió compartir conmigo la opción de aplicar a la visa de pareja. El proceso no fue fácil, no por los documentos, sino por la relación. Yo en otro podcast con mi agente migratorio como que confesaba un poco cómo ha sido esto. Yo creo que es una visa que demora 2, 3 años o un poco más para que tú tengas una visa permanente y como que ya de ahí no dependas de tu relación para tu estatus migratorio aquí. Entonces, en este proceso, obviamente, tuvimos altas y bajas porque lo que hablábamos ahorita, habían diferencias culturales y al principio, digamos que estábamos en etapas de madurez diferentes. Y tuvimos muchos roces porque yo estaba en la época en que yo quería salir, viajar, conocer y pues quería, o sea, yo no me podía perder nada. Entonces, si yo me perdía algo, me ponía de mal humor, lloraba, etcétera, etcétera, y él no podía dar con todo esto, ¿sí? Entonces, claro, ha sido un proceso de negociaciones, de hablar, de tener altas y bajas, de que tú no me entiendes, de que, bueno, mis temas familiares también, mi cultura. Ah, pero como que siempre al final nos ha unido el tema de tener los mismos valores. Como que yo decía, a final de cuentas, decidí estar con esta persona porque es una persona en la que puedo confiar, que no me da ni cinco miedo pensar, me va a poner los cachos, va a estar con otra persona o me está mintiendo, en lo absoluto. O sea, en eso yo estoy absolutamente tranquila. Y eso no lo había conocido o no lo había conseguido antes. Entonces, tener esa tranquilidad como que pesa mucho, saber que me quiere pesa mucho. Eh, y bueno, nosotros tenemos como un agreement, es como un acuerdo y es vivir el día a día hasta que decidamos que sí o que no. Bien sea él o bien sea yo, no es como que yo piense en que la relación es forever, por siempre, eh, porque a veces, no sé, de pronto por mis experiencias y demás no creo mucho en que eso pueda pasar o no sé, no estoy segura si pueda pasar, pero voy más como al día a día. Eso te iba a decir, igual están viviendo el día a día, que es lo importante, o sea, ¿qué Exacto. importa si en 10 años están o no? Lo que pasa en este momento es lo que realmente tiene valor. Y eso es lo que hablamos mucho, como tener ese acuerdo y hablamos, ¿qué pasaría si nos separamos? ¿Y cómo sería? ¿Y estás listo? ¿Te ves con otra persona? ¿No te ves? Y yo siempre le digo, no podemos perder nuestra individualidad, porque el día que decidamos que no vamos, tú tienes que seguir con tus sueños y con tu vida y yo tengo que seguir con la mía. No se acaba allí. O sea, yo perdí a mi padre cuando era muy joven y si yo sobreviví a eso, que fue el golpe más duro de mi vida, voy a sobrevivir a lo que sea. Y eso lo tengo claro. Entonces, creo que no, ha sido un proceso de altas y bajas, pero los dos hemos madurado muchísimo. Él me ha enseñado mucho también. Él me ha enseñado a Eso ser es más importante. paciente, a ser más tolerante, a entender y a respetar, porque a veces quería imponer mi cultura. ¿Sí? Es que tú te tienes que volver como yo. No, él es una persona con su mundo, con sus tradiciones, y yo soy otra persona diferente. Entonces, es encontrar un punto medio. Cuando tú quieres entrar a una relación con alguien de una cultura diferente, hay que negociar bastante. Creo que sí. ¿Y tú qué crees que le has enseñado a él? Yo creo que le he enseñado a ser más perseverante, a tener una visión diferente del mundo.
creo que su visión era más cerrada y ahora él tiene una visión mucho más amplia del mundo y de las oportunidades y le he demostrado que los milagros existen y que si tú piensas positivo llegas a donde quieres llegar. ¿Cómo así que los milagros existen? ¿Por qué? Porque yo creo que lo que uno piense, lo que uno se proponga, uno lo consigue. Entonces, hemos tenido situaciones difíciles y yo a veces digo, o sea, yo voy a conseguirme esto con estas condiciones y lo voy a lograr y como que no hay una expectativa real de que vaya a suceder, pero lo consigo. Y él dice, tú eres una persona de hacer cosas. El poder de la mente también, El ¿no? poder de la mente y de la actitud, creo yo, porque él me dice que yo soy particular, diferente a mucha otra gente, que tengo la capacidad de hacer. O sea, que lo que me propongo lo resuelvo, lo hago. Y creo que sí, creo que la resiliencia que he tenido que vivir a lo largo de los años me ha vuelto más práctica, más como que me facilita una habilidad de conseguir cosas que no todo el mundo tiene. Y de pronto él, como no tenía esta necesidad, no tenía este espíritu tan de voy a ir por más. Y un poco se lo he inyectado yo. Súper bien. Y creo que también el hecho de estar en Australia es lo que ha ayudado mucho también a que eso pase, ¿no? O sea, como que uno dice, ya llegué acá, ya llegué hasta acá, obviamente que lo que quiero lo puedo lograr, o sea, realmente está demostrado. Sí, no hay límites. Australia te da la oportunidad de lograr lo que tú quieras, lo que tú te imagines. Y realmente Australia o en cualquier lugar, lo que esté en tu mente, lo que tú puedas imaginar, como dice Disney, eso se puede lograr. Bueno, Entonces, yo creo que sí. ¿y qué está imaginando o soñando Sofía para el futuro en Australia? Pues no me vas a creer, pero estoy en ese proceso. Estoy en este momento de mi vida en un momento de un pensamiento en blanco. Es como tener un cuadro en blanco y decidir cómo lo quiero pintar. Inclusive he tenido como unos días un poco bajos de decir, como bueno, ya logré tanto, ¿qué sigue? ¿Qué quiero en un futuro? ¿Cómo lo quiero? Hay algunos proyectos que están rondando mi mente. Estoy como buscando información porque no sé mucho cómo hacerlo, por dónde empezar. Entonces es como leyendo libros o inscribiéndome a conferencias que veo. Porque pienso, me estresa un poco como el futuro, ¿no? Como de qué voy a vivir, como Pero te de cómo. estresas desde la incertidumbre, ¿sí? Un poco como de que quiero empezar a hacer inversiones para el futuro y digo, ¿cuál es el siguiente, cuál es el mejor paso? ¿Sí? Entonces, más aprender sobre el tema financiero, como cuál va a ser ese camino para progresar financieramente. Y estar tranquila cuando ya te retires. Y... Exacto, ahora y en un futuro, es como quiero mejorar mi parte financiera y como que tener esa estabilidad, porque si es algo que a mí me está afectando, quiero trabajar en ello. Entonces quiero ser más próspera y empezar a mejorar mi relación con el dinero, porque mi relación con el dinero nunca ha sido la más próspera porque crecí con muchas dificultades y siempre como con carencias de que siempre estábamos un poco cortos de dinero y demás. Y eso hay que trabajarlo. Entonces, inclusive he considerado como volver a terapia, revisar el tema. Nunca es tarde realmente para trabajar en todos los miedos o las cosas que tú tengas que trabajar y no hay que estar o sentirse mal por O reconocer tener miedo. o tener miedo por querer continuar o crecer o trabajar en cosas que de pronto sientes que te estancan un poco. ¿Volverás a vivir a Colombia? No digo que no, a veces se me cruza en mi cabeza un poco de querer tener esta parte financiera andando un poco y esas oportunidades es porque quisiera tener un poco de libertad financiera de poderme mover y trabajar desde cualquier lugar. Creo que, yo lo decía antes, yo sueño con un trabajo nómada. O sea, Buenísimo, igual. entonces es como, bueno, ¿cómo puedes llegar a eso? Y creo que seguimos personas iguales Ujú. que cuentan de, bueno, hacen inversiones en la bolsa, tienen una propiedad y tienen la renta o rentan hasta el carro, mejor dicho, hasta en la mata, lo que sea. Todo, sí. Todo es un pasivo. Entonces creo que las oportunidades están y no las vemos. Entonces eso es lo que yo quiero aprender un poco. Bueno, pues Sofía, te agradezco muchísimo de verdad por estar aquí, por haber dicho que sí a esta invitación. Siempre bienvenida. Gracias por compartirnos un poco acerca de tu vida, de todo lo que ha sido pues este viaje, esta aventura para Australia. Nuevamente te digo, bienvenida siempre y no sé qué nos quieres decir ya para finalizar este capítulo. No, quiero agradecerte infinitamente por haberme invitado. Es un honor. Espero que mi historia algo les aporte a las personas que lo están escuchando y que lo puedan ver.
Les agradezco mucho pues a todas las personas en el camino que me han apoyado. Son demasiadas las personas. Lo único que le quiero decir a los oyentes es nunca nos olvidemos de quién te ha dado la mano. Y si a veces esa persona no necesita de tu ayuda, recompensa a otros ayudando en el camino. Gracias. Gracias.